buenas noches a todos los que me estén escuchando y viendo en el día de hoy. Hoy vamos a hacer una práctica de Lenormand en referencia a los países que están en caos o en guerra, vamos a decirlo así, en estos momentos. Pero vamos a hacerlo de una manera de 3x3. Las cartas Lenormand, también nosotros hemos hecho prácticas en el pasado en que usamos las cartas Lenormand y las codificamos con países. Un momento aquí, asegurarme de que estamos todos en vivo. Eso que si me pueden ver y me pueden escuchar ahora mismo, se los voy a agradecer. Muy bien. Si me pueden ver y escuchar en estos momentos. Muy bien. Como dije anteriormente, las cartas Lenormand, nosotros para el efecto de países, tenemos una cierta codificación de estas cartas. A mis estudiantes hemos hablado de esto muchas veces en referencia a esa lista. Ya la mencioné una vez más, cada vez que hacemos este tipo de presentaciones, pero en este caso mi intención es hacer un 3x3 para par de países, ¿vale? Tengo en la lista aquí Israel, Rusia, Irán, Palestina, China, Francia y Alemania. Que voy a enfocarme primero en el país de Israel, como también en el aspecto de Palestina, ¿ok? Que vamos a hacer 3x3 en referencia a estos países. ¿Cómo nosotros vamos a hacer este tipo de codificación? A ver si ustedes pueden verlo ahora mismo. La carta de los lirios nosotros la vamos a identificar como Israel, ¿ok? Israel siempre va a estar bajo la carta de los lirios. Nosotros sabemos que la carta del Lenormand de los lirios tiene que ver con el efecto de la paz, tiene que ver con el aspecto de viejo, ¿vale? Algo ancestral, algo viejo, algo maduro en este caso. Por eso se escogió el aspecto de Israel, porque Israel, pues honestamente, es una de las naciones más antiguas como parte de esta área de Arabia o mejor dicho de toda la área mesopotamia en ese aspecto. Y también tiene que ver con el aspecto de paz o el aspecto religioso, que también se le atribuye al aspecto de las cartas de los lirios, lo que llaman la espiritualidad. ¿Ok? Por eso es que se usó la codificación de los lirios en referencia al país de Israel con la carta de los lirios. Mientras tanto, la carta de las estrellas se la adjudicamos a los países como Irán y como Palestina, en este caso, ¿vale? Que tenemos en este caso, en este tipo de 3x3 que vamos a tratar de efectuar en el día de hoy, va a ser en referencia a estos países que nos quedan aquí, ¿vale? Y si vamos a tratar de hacerlo todo en una hora, no voy a tratar de hablar mucho de cada uno de ellos, pero lo que vamos a tratar de mirar aquí es dónde están ahora, qué es lo que puede pasar en los próximos meses en referencia a estos países, cuál será la ofensiva entre estos países. Que lo vamos a hacer como un tipo de lectura general a la misma vez que un poco predictiva en referencia a estos países conjunto con las cartas. Este es Israel, representado por los lirios, y esta es Palestina, presentada por las estrellas. Muy bien, lo primero que yo hago, voy a barajear mis cartas. Mismo mazo, no voy a usar dos, voy a usar el mismo mazo. ¿Okay? Este es la carta de los lirios representando aquí a Israel. Lo hago así hasta que siento tensión. Voy por aquí. Una vez la tengo ahí, pongo el resto del mazo del tope, lo pongo en la parte de abajo. Entonces, ahora empiezo a formar mi 3x3. Aquí tenemos a Israel. ¿Ok? Y vamos a montar cartas alrededor de esto formando un 3x3.
So esto representa a Israel en estos momentos con estas cartas de aquí. ¿Ok? Ahora vamos con el aspecto de las estrellas. Todavía voy a abanicar mis cartas, no voy a cortar más. ¿Ok? Voy a abanicar todas mis cartas y voy a poner esta en cualquier área de aquí que yo vea que haya un tipo de tensión. ¿Ok? Vamos a hacer lo mismo. Poner el mazo recto atrás. Entonces ponemos nuestra carta aquí que representa a Palestina, inclusive Irán. ¿Ok? Y vamos a rellenar. Tenemos aquí la zorra, la carta, la llave, el ancla, las nubes, la luna, el corazón y la torre. Muy bien. Me llama la atención, ya que este es Israel y este representa Palestina. ¿Ok? Me llama la atención que aquí en Israel se encuentra bajo el aspecto del ataque. Ven aquí la ofensiva entre la serpiente y la guadaña. O sea que en tiempo presente nosotros podríamos decir que Israel está en el ataque y eso es el tiempo presente. ¿Ok? Ahora bien, lo que me llama la atención es que tanto esta carta representa Irak. ¿Ok? Y la carta de la luna, ¿qué fue país que yo les dije a ustedes que representaba? Que me llama mucho la atención. De los que yo le había dicho países. ¿Qué país ustedes vieron que la luna está representada por este país, por esta carta? Si no me equivoco, es también un país de otro lado de Arabia. Aquí. Eran mis apuntes. ¿Dónde tenía yo la luna? Ah, Afganistán. Mira qué curiosidad. Qué curiosidad. ¿Ok? So que aquí Palestina, si ustedes se dan cuenta, torre es Irak y la luna es Afganistán. ¿Ok? Y están respaldando aquí a Palestina, por lo que yo veo en esta parte de aquí. ¿Vale? Si nosotros vamos a mirar, aquí el niño representa a Estados Unidos. So, si podemos mirar aquí antes de hacer la lectura, ¿qué países están respaldando a estos países en sí? Estados Unidos, la carta del niño está representando o está dándole, ¿cómo se dice?, respaldo a Israel. ¿Ok? Seguimos aquí. La serpiente es Australia, no la voy a contar ahí. China no está en todo esto. Están nada más que estos países, nada más. La serpiente, dijimos que era Australia. Vamos a ver aquí. No tenemos barcos o no hay nada en sí. No tenemos otros países en sí. En Italia no está en todo esto. Egipto está respaldando aquí a Palestina. Eso tenemos aquí Egipto, tenemos Afganistán, ¿ok? Tenemos Irak y tenemos Afganistán. So, Afganistán, perdón, sí, Irak, Afganistán, Egipto, ahí están respaldando a Palestina. La curiosidad de la zorra es que la zorra, en este caso, se refiere a Francia y Alemania, ¿ok? En este caso, la zorra se refiere a Francia y Alemania. So que esos países están respaldando, hasta lo que yo veo aquí, el aspecto de Palestina, que pueden ser que se ven respaldando en estas cartas aquí. Mientras tanto, Israel
está respaldado por Estados Unidos, que lo dije anteriormente, ¿ok? Está respaldado por Rusia, que es la gualdaña, ¿ok? So que Rusia tiene intereses en cuestión a Israel, ¿ok? En este caso, eh, esta carta de aquí, las ratas, tiene que ver con Morocco, so que Morocco es continente africano, en este caso, ¿ok? No tenemos a Tagucho, no tenemos realmente a África en este aspecto. Tampoco tenemos a la Cruz, o tanto Italia no está envuelto en este conflicto entre estas áreas. ¿Ok? Pero tenemos esas partes nada más hasta ese momento. Eso es lo más importante que hay en cuestión a estas dos naciones, Israel y el aspecto de Palestina. Menciono de nuevo, Israel aquí se ve respaldado por el niño, la carta de Estados Unidos, Rusia con gualdaña, en este caso, ¿ok? ¿Qué otro dijimos nosotros aquí? Y respecto de la parte norte de África, que sería con Morocco aquí. O sea que tenemos esos respaldos en cuestión a Israel, ¿ok? Que realmente soportan a Israel. El Morocco no estoy muy segura, pero yo sí puedo decirle que lo que es Rusia y lo que puede ser Estados Unidos tienen muchos intereses en Israel. ¿Ok? Muy bien. Curiosamente, la mujer es España. So que son continentes que están todos en Europa hasta este momento. ¿Vale? De esta parte de aquí. Bien. Pero a Palestina tiene Irak, Afganistán, Egipto y tenemos Francia o posiblemente Alemania también respaldando a Palestina en este caso. Bien, hasta ese momento nosotros identificamos o codificamos las cartas con ese aspecto de qué respaldo tienen esta gente. ¿Ok? Tiempo presente. Siempre miramos el aspecto de la columna primero. So, vamos a hacerlo en forma de cruz. Vamos a mirar el tiempo presente de esta manera, como también vamos a mirar el presente de Palestina en este caso. En el tiempo presente con Israel se nota que aquí hay un ataque bastante manipulado, bastante inteligente con el aspecto de la serpiente. Está en forma de ataque, o sea que tiene bajo control posiblemente la manera en que manipula el ataque y en lo que está posiblemente fuera de control de él el ataque en sí, si nosotros miráramos entre qué está bajo control y qué está fuera del control. Si miramos en tiempo presente aquí, vienen unos cambios, ¿vale? Unos cambios para Israel en este caso. Y es curioso que enseñe la mujer aquí, porque si nosotros miramos esta situación con Israel, está marcando también una constelación en Virgo durante este tipo de eclipse. ¿Ok? Y digo, el eclipse este va a ser en Libra, pero la cuestión es que la constelación está en la mujer en sí. So que aquí vienen unos cambios bastante significativos en tiempo presente para Israel. ¿Cuándo esos cambios se podrían estar dando? Se podrían estar dando cuando cambiemos de otoño a invierno, ¿ok? En el hemisferio norte. Ahora mismo estamos en la época de otoño en el hemisferio norte. Y el aspecto de Israel está en el hemisferio norte. Por lo tanto, aquí podemos decir que en el momento en que cambie al tiempo de invierno, y podríamos estar hablando alrededor de noviembre 21, pues van a haber unos cambios bastante significativos en cuestión a Israel. ¿Ok? So que está en forma de ataque, pero se aproximan unos cambios posiblemente pacíficos, ¿ok? O emocionales con de eso para el aspecto de entre noviembre 21, ¿vale? Y eso es Israel. Ahora, en tiempo presente con Palestina aquí. Está bien, se nota que Palestina, pues honestamente, está abrumada emocionalmente, ¿ok? A pesar de que fueron ellos los que atacaron al otro, están abrumados emocionalmente.
en estos momentos. Y esto es por el severo ataque que está haciendo aquí el aspecto de Israel a Palestina en este caso. Pero a pesar de esto, ¿dónde están las emociones o cómo se dice, el aspecto de Palestina aquí? Él está respaldado por Irak y por Afganistán aquí, al igual que Egipto, posiblemente Alemania con esta carta de la zorra. So que está bien dudosa la situación de aquí de Palestina por cuenta de las personas o los países con que se está asociando. Está todo en duda, está en un aspecto sumamente emocional. So que si vamos a mirar aquí prácticamente con estas cartas aquí, Israel está atacando severamente y manipulando su manera de cortar o sacar del sitio ¿cómo se dice? A Palestina, mientras que Palestina, mientras se junta con otros países árabes, en este caso, está bien dudoso dónde está realmente su compás emocional, ¿vale? Porque hay un aspecto de doble vida emocional aquí, hay como las emociones más negativas, especialmente con las nubes y con el aspecto del corazón. En algunas lecturas que yo he hecho de relaciones, siempre yo veo esta parte aquí de los celos, ¿vale? Las emociones dudosas, el aspecto de estar preocupado todo el tiempo. Esto yo lo comparo con el aspecto de los celos, y máxime que está al lado de la carta de la zorra, que aparenta ser algo que no es, ¿vale? En ese aspecto. So, Israel hasta este momento, Estados Unidos ha creado unos cambios que son bastante, posiblemente no los mejores para Israel en este momento. En cambio, Israel simplemente ha sometido el aspecto de guerra, o sea que ha estado declarando el aspecto de guerra. Curiosamente, la guardaña corta gente, corta todo el grupo social, todo un grupo grande de personas. O sea que está haciendo la contraataque de una manera bastante severa, bastante tóxica, o posiblemente lo más sanguíneo que podemos ser, lo más sucio posible, está haciendo Israel ahora mismo en cuestión a los ataques que esto posiblemente está haciendo a Palestina. Y quiero ser bien claro que yo no tomo parte con ninguno de ellos dos, ¿vale? Con ninguno de ellos dos. Yo me encuentro en Estados Unidos. Sí, esto puede afectar al mundo entero por cuenta del comercio y por cuenta de las finanzas, puede afectar a todo el mundo. So, no digan que eso es allá, yo estoy acá. Cuídate, ¿vale? Cuídate que esto va para largo y esto va a causar que tengamos unos problemas bastante serios, ¿vale? So que hasta este momento veo eso. Ahora, me llama la atención aquí, representando a Estados Unidos, el niño y la serpiente aquí, que estamos hablando de manipulación y el aspecto de ¿cómo se dice? Hablar cosas lindas, vamos a decirlo de esta manera. ¿Por qué? Porque manipula una situación. Estados Unidos está manipulando a posiblemente algún tipo de sorpresa o algún tipo de invitación, ¿ok? Como posiblemente podríamos estar hablando de que traten, ¿cómo se dice?, de llegar a un término diplomático con el aspecto de Israel a estos momentos. O que Estados Unidos está bregando en esa situación en estos momentos por las cartas que yo veo aquí. Esto se puede extender posiblemente por las próximas semanas, ¿ok? Estamos hablando 7 días desde ahora o posiblemente entre los próximos, ¿cómo se dice? Hasta posiblemente hasta enero. Se puede extender este tipo de diálogos en referencia a cómo ellos manipulan su forma con Israel para tener algún tipo de beneficio. Este es Estados Unidos, ¿vale? En este caso. Ahora, mientras tanto, Palestina, en tiempo presente aquí, porque vimos el tiempo presente aquí, en tiempo presente Palestina realmente está, como se dice, aislándose de estar a la vista. ¿Por qué estamos hablando? Porque la carta de la torre es una carta de aislamiento, pero mientras tanto la carta de la luna tiene que ver con el aspecto de estar ¿cómo se dice?, a la luz. O aislamiento versus luz. Esto puede decir que nos estamos cubriendo de algo, ¿vale? Se está beneficiando de algo. O sea que los servicios de ellos, posiblemente los servicios que tenga Palestina aquí, tengan que ver con la carta de la luna que tiene que ver con Afganistán. ¿Ok? Con Afganistán. So que tengan eso en cuenta. Si nosotros miramos la historia, Afganistán
Estados Unidos cuando dejó Afganistán dejó mucho equipo. Estamos hablando armas, vehículos, helicópteros, de todo tipo de terreno aéreo. ¿Y qué pasa? Que se puede ser que Palestina se esté ayudada por el aspecto de Afganistán en referencia a equipo y armas, en este caso, por lo que yo veo aquí en tiempo presente. Por eso se nota aquí que Palestina actuó por aspecto de emoción, una emoción bastante dudosa y ha estado respaldada o se está respaldando con posiblemente ayuda o servicios de ayuda aquí en referencia a Afganistán, que es la carta de la luna. En tiempo presente podríamos hablar también que los servicios sorpresas que vienen a la luz, ¿ok? Con estas cartas de aquí. El aspecto de emociones bastante dudosas y servicios, ¿cómo se dice? Bastante notorios que salen a la luz en cuestión a estas cartas de aquí. Si nosotros miramos aquí el aspecto de la zorra hacia la llave, estamos buscando de que aquí Palestina está buscando una oportunidad que parece una cosa, pero realmente es otra. O sea que estamos hablando de una cortina de humo en que se basa este país para poder hacer un contraataque, ¿vale? So que están pasándose por hacer por otra cosa, simplemente buscando una oportunidad, ¿ok? De hacer algo más. Ahora, lo curioso aquí es que también puede ser que Palestina esté trabajando acerca de un tipo de declaración en este aspecto. O sea, hasta este momento nosotros tenemos dos naciones que están en conflicto, pero estas dos naciones, independientemente o fuera de la parte de ellos, tienen naciones también respaldándolos a ellos. Todo el mundo tiene intereses en este tipo de cosas. So que aquí yo lo que veo en tiempo futuro en cuestión al aspecto de Palestina es que va a haber un gran anuncio posiblemente de parte de Afganistán en que se pone oportuno en esta situación. Si eso todavía no se ha dicho, eso puede pasar en las próximas semanas. En este caso, yo diría aquí que casi entre el final de octubre y posiblemente la primera semana de noviembre, en que ya Afganistán se pronuncia en referencia a support o apoyo al aspecto de Palestina. ¿Ok? So que esto ya en tiempo futuro en este caso, ¿vale? Entonces, aquí en cuestión, si yo miro a esta carta de la cigüeña, estamos hablando de Israel, en cuestión a la cigüeña, el jardín y las flores. Aquí puede haber lo que nosotros llamamos una evacuación masiva, ¿vale? Una evacuación masiva de parte de Israel en que simplemente se está sacando gente de importancia o gente que son notorios se van a poder estar sacando en las próximas semanas, ¿vale? So que va a haber como un tipo de éxodo de parte de Israel mientras está haciendo esto. Y esto es por la parte aquí de la cigüeña, el jardín y las flores. Esto se puede prestar al cambio posiblemente de noviembre 21. Estamos hablando del cambio de temporada hacia invierno, en que va a haber un gran éxodo de personas. Y digo éxodo porque aquí estamos hablando de aspectos de ayuda aérea, pero también estamos hablando de mucha gente que podría ser invitados o gente importante. Pero yo lo que veo aquí es como que salen del país, como también veo aquí que puede ser que venga un tipo de ayuda aérea de muchas personas basado en invitación, ¿vale? Entonces, si nosotros miramos hacia este lado de acá, esto puede venir hacia Palestina, ¿ok? En ese caso, si habláramos de ataques, también podemos ver aquí que puede haber un cambio de técnica o táctica en cuestión a los ataques, cambios, ¿ok? A los ataques que puedan haber hacia esta parte de Palestina. So que ellos van a seguir en la ofensiva, ¿ok? Estamos hablando aquí de Israel, representado por los lirios. Ellos van a seguir en la ofensiva, van a tener algún respaldo y Estados Unidos va a tratar de hacer algún tipo
de manipulación a favor de ellos mismos en beneficio o tratando de ayudar aquí a Israel, mientras que Israel posiblemente cometa un aspecto de evacuación a cambio, ¿cómo se llama? Alrededor de noviembre 21, ¿ok? Y digo por eso, por el cambio de estación en el hemisferio norte. Veo que también van a hacer un contraataque aéreo, ¿ok? Estamos hablando por invitación a varios países, a varios países. Lo curioso que me llama la atención aquí es que la carta de la mujer es España, ¿ok? Ustedes no sé si están al tanto, pero España tiene dos bases militares americanas muy grandes, ¿ok? Y la cuestión es que yo me acuerdo que durante Desert Storm o la guerra del desierto, España fue bien crítico en cuestión al transporte y a la transición de soldados desde ese punto hacia Kuwait. Y se los digo porque yo estuve activa durante ese tiempo y esa era mi destinación, que no llegué a ese sitio porque Puerto Rico perdió transportación para poder llegar allá. En aquel entonces yo estaba en la Guardia Nacional de Puerto Rico y nosotros se suponíamos que nos embarcáramos para poder llegar a Kuwait. Yo no llegué. Curiosamente, estuve en Kuwait en alrededor de 2008 y después pasé 14 meses en Irak entre el 2008 y el 2009. Okay, so yo estaba en el campo de guerra y sé lo que hay con cuestión a esto. Honestamente no es nada agradable, no es nada que ustedes puedan tomarlo ligeramente. Las guerras, honestamente, quienes más sufren son los civiles, no son los soldados, son los civiles, ¿ok? Estamos hablando de mujeres, niños, ancianos, realmente no discrimina porque eso es lo primero que atacan, ¿vale? Y especialmente estos grupos sumamente, ¿cómo se dice?, extremistas en este caso. So que hay cosas importantes aquí en cuestión a Israel y a Palestina, ¿ok? Van a haber conversaciones o manipulaciones de Estados Unidos tratando de apaciguar esto en el caso de invitarlos a un tipo de diálogo, ¿ok? Esto puede estar incluido con el aspecto también de Palestina aquí. Se nota aquí posiblemente en las próximas semanas unos ataques aéreos con invitados, o sea que estamos hablando de alianzas. Aquí todo esto puede pasar alrededor de mediados de noviembre, ¿ok? So que las cosas se están calentando ahora mismo por lo que yo veo aquí, ¿vale? Mientras tanto, como se digo, están buscando una manera de seguir atacando gente. Estamos hablando de Israel, estamos hablando a cambios bastante prácticos en referencia a cómo ellos manipulan la situación. So que están buscando todos los aliados posibles hasta este momento. Mientras tanto, las alianzas de Palestina van a ser sumamente preocupantes, ¿vale? Preocupante en este aspecto. Porque se ve entre estas cartas que tiene Afganistán, tiene también a Irán, a Irak, mejor dicho, a Irak, Afganistán, tiene a Alemania, igualmente las llaves, si no me equivoco, había mencionado Egipto, ¿ok? So que tiene varios países muy interesantes aquí que puedan darle ese tipo de soporte o apoyo a Palestina mientras tanto. So que la densidad aquí, lo que yo veo aquí es que estemos pendientes desde ahora hasta el cambio de temporada en el hemisferio norte. Cuando nosotros cambiamos de temporada, ahora mismo estamos en otoño en el hemisferio norte y estos países son por parte del hemisferio norte, ¿ok? Estamos en otoño y lo próximo que viene va a ser invierno. So que invierno empieza aquí en Estados Unidos precisamente el 21 de noviembre, que le consideran como el solsticio de invierno o el pre-solsticio de invierno antes del diciembre 21, ¿ok? Que es la noche más larga comparado con el noviembre 21. So que va a ser bastante significante y bastante tenso entre estos dos países desde ahora hasta posiblemente noviembre 21, ¿ok?
Ataques aéreos, exactamente. Lo veo aquí, ataques aéreos a civiles, ataques sorpresas. Esto puede pasar en las próximas, diría yo, en los próximos 9 días. ¿Ok? En los próximos 9 días. Esta gente realmente van por todo, ¿vale? Estoy hablando de Israel, que va por todo, va a atacar con todo en los próximos 9 días. Y estamos hablando de un ataque aéreo masivo, ¿ok? Con gente invitada, gente que ellos invitan o que están aliados a ellos como soporte a Israel. Mientras tanto, aquí Palestina se va a empoderar, pero empoderar grandemente con a Afganistán, Irak, Egipto y posiblemente también Alemania en este caso. Aquí se nota que una vez esta alianza se junte, aquí posiblemente nosotros vemos aquí una declaración oportuna. ¿Ok? Una declaración oportuna de parte de esta unión de países, posiblemente al otro lado. ¿Ok? Tenemos cartas de anuncio aquí, que es la carta de la carta. ¿Ok? En este caso. El aspecto de Afganistán pronunciarse con la luna, estamos hablando de comunicaciones y oportunidades que salen a la luz, que realmente se abren en este caso. So, tengamos cuenta en eso. Personas que saben astrología, me gustaría saber a mí qué tipo de luna nosotros vamos a tener alrededor del 2021, ¿cómo se dice? Del noviembre 21. ¿Ok? Porque si nosotros miramos aquí media luna, me pregunto si va a ser medio menguante, ¿ok? O creciente durante ese momento que estamos hablando alrededor del noviembre 21. So, tendríamos que averiguar eso. Pero lo que sí puedo decirle esto, la fecha bien importante ahora mismo en los próximos 9 días hasta posiblemente noviembre 21, de que este conflicto se va a intensificar, que se va a tratar de hacer declaraciones, se van a tratar de hacer treguas a beneficio, Estados Unidos se va a beneficiar de algún tipo de tregua. Igualmente, mientras se va a hacer un ataque masivo aéreo en los próximos días de parte de Israel hacia Palestina en este caso. Mientras tanto, Palestina va a acentuar sus conexiones con los países que hemos mencionado y posiblemente ya para noviembre 21 están haciendo una declaración bien oportuna en la cual honestamente no creo que haya ningún escape. ¿Ok? En este aspecto. Esto es algo que se está cocinando y va como se dice, como una ampollita que vale, que está por explotar en cualquier momento. Y solamente nosotros los que estamos como espectadores hasta este mismo momento. Veo aquí que noviembre 21, mira, me dice Laura, el 21 de noviembre la luna es creciente. Creciente gibosa, lo que le llaman el cuarto creciente. Qué curioso, ¿vale? Que noviembre 21 o el mes noviembre va a haber lo que le llaman el cuarto creciente de luna aquí en este aspecto. Eso es lo que podemos decir. Hemos llegado aquí a 34 minutos. Eso es lo que podemos hablar aquí del país de Israel y Palestina y lo que está envuelto aquí. Estamos hoy precisamente el 13 de octubre, viernes 13. Hoy es viernes 13 del 2023 de octubre. ¿Ok? El día de mañana nosotros vamos ¿cómo se dice? Posible algunos de ustedes van a ser testigos de un eclipse anular, lo que le llaman el anillo de fuego, ¿vale? Esto puede pasar alrededor de las 2:30 de la zona este de Estados Unidos, que eso sería la 1:30 mía. Se va a poder ver en Colombia, Brasil, México, posiblemente Texas y también Oregón. Empiezan en Occidente, se va a empezar en la parte oeste de Estados Unidos, en Oregón, en el Pacífico. O sea, por lo que yo sé, va a empezar en el Pacífico, cortando por Oregón, Estados Unidos, Texas, el norte de Texas, después Colombia y el norte de Brasil. ¿Ok? Y es lo que le llaman el anillo de fuego, que va a verse el día de mañana. So, algunos de ustedes que tengan suerte en verlo, pues mira, si pueden sacar fotos sería agradable verlas igualmente. Ok, yo personalmente voy a tener un fin de semana lleno de lluvias o no voy a poder mirar nada de esto, ¿vale?
en cuestión a esto, pero que va a ser un eclipse muy, muy, muy importante. Yo exhorto de que nosotros, como se dice, estemos en meditación y reflexión en el día de mañana, por el hecho de que las energías están bien alborotadas, mi gente, están bien alborotadas. Estamos al toque, a la puerta de una guerra masiva mundial en este caso. Por lo tanto, nosotros subamos nuestra vibración, ¿vale? Nuestra vibración para poder llegar porque yo digo, la mente humana es tan poderosa, pero tan poderosa, que puede crear caos, puede crear cambios, ¿vale? Yo siempre digo, los milagros no ocurren a menos que nosotros no enfoquemos en el milagro. O sea, que a menos que no lo pidamos y estemos buscando ese milagro, el milagro no se manifiesta, ¿ok? Porque tiene que haber gente que sean testigos de ese milagro. Pues mire, deseamos el milagro nosotros mismos, en que simplemente busquemos el que subir nuestra vibración a que haya un poco de paz. Porque honestamente vamos a estar sumamente tensos hasta posiblemente el 23 de diciembre con esta situación. Yo honestamente no veo que tengamos unas navidades tranquilas. Creo que va a ser algo totalmente distinto en que um, creo lo que yo veo en toda esta situación es de que según las navidades nosotros ponemos luces y adornamos nuestras casas, las veo oscuras. Honestamente, no veo esas navidades con luces. Te lo digo desde el punto de intuición, que yo no veo luces en las calles, no veo las luces de Navidad, pero veo adornos de Navidad, ¿ok? Veo adornos de Navidad, la cuestión es que es como un apagón, pero este apagón no lo veo solamente en Estados Unidos, lo veo en casi todo el mundo, como si se tumbara la luz en ese caso. So que mucho cuidado, consíganse velas, estén preparados, ¿ok? Consíganse velas de estas, fósforos, como también lighters. Prepárense, mi gente, prepárense porque va a ser un invierno muy, muy largo y un invierno muy, ¿cómo se dice?, interesante en referencia a todos los eventos que están pasando alrededor del mundo. Por lo tanto, es importante que nosotros estemos preparados, no con miedo, sino, ¿cómo se dice? En la mentalidad de que todo pasará, ¿ok? Todo pasará. Que estemos en esa confianza, pero no en miedo, mi gente, sino más bien en preparación, ¿ok? Que hemos hablado aquí el día de hoy en cuestión a Israel y a Palestina. ¿Qué se espera de aquí? He notado aquí que todas las fechas que me salen reciente aquí es alrededor de desde ahora los primeros 9 días van a ser bastante calientes, ataques aéreos, pero que veo aquí que va a haber una alianza que se va a estar formando y posiblemente declarándose alrededor de noviembre 21. ¿Ok? Y esto es de parte de Palestina en que se va a reforzar posiblemente con Irak, Egipto y también Afganistán, incluyendo Alemania y posiblemente hasta Francia. ¿Ok? Que tengan eso en cuenta, de que va a haber varios intereses aquí inmiscuidos en esto. Vamos a vivir unas horas, unos días bastante tensos. Por lo tanto, manténganse vibrando positivamente, porque todo esto pasará, mi gente. Todos estos dolores de parto, vamos a decirlo de esta manera, van a pasar. ¿Ok? Lo importante es que estemos con fe, estemos tranquilos y estemos preparados. ¿Ok? Muy bien. Que el día de hoy hicimos Israel e hicimos Palestina. ¿Ok? Lo curioso es, vamos a ver aquí los grandes poderes que son la Rusia y también a China. ¿Ok? ¿Qué puede pasar en los próximos meses para estos países? Para eso, nosotros buscamos en nuestras cartas desbicar a esos países primero como hicimos con las otras cartas, ¿verdad? Bien. Para China, nosotros tenemos que buscar la carta del sol. Tenemos aquí China, ¿ok? Y
para Rusia nosotros tenemos que buscar la guadaña. Estoy buscando aquí guadaña. ¿Dónde estás? Guadaña. ¿Ok? Bien. Aquí tenemos China representado por el sol y aquí tenemos Rusia representado por la guadaña. Muy bien. Muy bien. Vamos a hacer lo mismo que hicimos con las otras tiradas. Vamos a hacer 3x3. Vamos a ver dónde están parados estos dos grandes potencias en los próximos meses. ¿Okay? Vamos a tratar de hacerlo lo más rápido posible. Tanto aquí. Y empezamos aquí con China, representado por el sol. Ponerle aquí. Poner el mazo atrás. Y empezamos a rellenar para China. Solamente voy a hablar solamente como países. No voy a hablar de sus aliados como hice con lo que está pasando con el otro país. ¿Okay? Aquí tenemos a Rusia. ¿Qué podemos esperar de Rusia en este caso? Y lo voy a abanicar aquí. Y tenemos aquí a Rusia. Vamos al resto del mazo detrás. De Rusia aquí. ¿Qué es lo que van a estar haciendo esta gente mientras estos otros se están dando de cantazo? Vamos a decirlo de esa manera. ¿Qué va a estar haciendo Rusia mientras los otros se están dando de cantazo? Aquí tenemos China y aquí tenemos Rusia. Ok, tiempo presente con China aquí. China obviamente está hablando y buscando aliados en este tiempo presente. Ok, está haciendo ciertas, ¿cómo se dice? Ciertos argumentos que se están viendo a la vista. Ok, que está repitiendo su tipo de éxito y de su fama. Mientras tanto está hablando con amigos y aliados. O sea que China se está anteponiendo ¿cómo se dice? A buscar aliados y simplemente a brillar por sí mismo. O sea que se mantiene fuera de cualquier conflicto con el tal de ellos estar simplemente, ¿cómo se dice? Siendo los niños buenos en la pintura aquí, ¿vale? Ahora bien, todo esto es tiempo presente aquí. ¿Qué es lo que tiene China bajo control? Bajo control, obviamente, mira, primeramente estamos hablando aquí de enfermedades, ¿ok? Enfermedades que ellos pueden venir con algún tipo de enfermedad hablando de algo nuevo, o sea que algo nuevo viene en referencia a enfermedad viniendo de China, ¿ok? Este aspecto que puede estar bajo control de ellos, ¿vale? Que puede estar fuera de control de ellos, es posiblemente los estragos o el sufrimiento de sus aliados en el cual ellos manipulan en este aspecto. Si estuviéramos hablando del pensar de ellos, pues también diría casi más o menos lo mismo en este caso. En tiempo presente ya yo mencioné estas cartas de aquí, mencioné esto de la de aquí como el aspecto de lo que tiene bajo control y posiblemente lo que tiene fuera de control con eso. China, lo que yo veo aquí representando por la carta del sol es que mientras tanto hay conflictos de toda clase, él va a estar creando su propio utopía, ¿ok? Con aliados, mientras posiblemente va a estar castigando a su propio país con posiblemente conversaciones o una nueva enfermedad viniendo de China en esta parte de aquí. ¿Cuándo esto se podría presentar? ¿Ok? Podría presentar, esto podría presentarse para el principio del año. ¿Ok? Entre diciembre hasta principios del año se puede presentar la posibilidad de que China venga anuncie algún tipo de ¿ok? Enfermedad. Mientras tanto hace unas alianzas bastante curiosas durante este tiempo. Va a tratar de ser exitoso en cuestión a su propia fama mientras está creando unas alianzas con otras personas de interés en este caso. ¿Ok? Eso es China.
En cuestión a Rusia, representado por la guadaña aquí. Rusia en tiempo presente aquí está anunciando de cortar ciertas barreras y obstáculos. ¿Ok? Anuncio cortar barreras, obstáculos. Mientras tanto, está buscando algún tipo de oportunidad, también una oportunidad bastante drástica de crear ciertos, ¿cómo se dice?, de tomar ciertas opciones mientras corta o anuncia estos obstáculos. Cuando yo miro estas cartas aquí, yo veo expansión, ¿vale? Como que está anunciando de que va a haber una expansión de Rusia y que va a tomar ciertos caminos o ciertas de esos, como jugando una estrategia para expansión mientras está pasando todo esto con Israel y con Palestina. Recuerden que esto de Israel y Palestina realmente yo lo veo más como una distracción mientras está pasando esto de las grandes potencias que son Rusia y China. ¿Ok? Ahora, ¿qué tiene bajo control Rusia en este caso con estas cartas de aquí? Pues miren, ahora mismo está la gente, puede ser que sean limitadas en cuestión al dinero. ¿Ok? So que puede ser que lo que ellos tengan bajo control o lo que ellos van a ejecutar, y esto estamos hablando de Rusia, es que la gente se vea limitada en cuestión a sus finanzas, su manera de bregar con el dinero. ¿Ok? Mientras tanto, aquí está anunciando, pues, por una experiencia de anunciar ciertos descubrimientos e investigaciones, Rusia realmente se va a adelantar en el aspecto del conocimiento tecnológico. ¿Ok? Mientras tanto, va a tratar de limitar su propia gente y también va a estar cortando, expandiéndose. Eso es lo que va a hacer Rusia. Va a estar expandiéndose, va a crear una experiencia tecnológica por estas cartas que yo veo aquí que anuncian nuevos hallazgos, nuevas investigaciones, información. Mientras tanto, toma acción en cuestión a su propia gente. So que aquí vemos que China va a seguir con su aspecto de alianzas y posiblemente con sus enfermedades como una nación que simplemente usa el aspecto de enfermedad para poder controlar al resto del mundo, porque es la manera que ellos pueden realmente crecer en este aspecto. Mientras tanto, Rusia va a mantener su país en varios avances bastante grandes, ¿ok? Pero también va a estar controlando la gente y el dinero de la gente mientras tanto, ¿ok? So que esto, ¿cuándo puede pasar entre estas naciones? Aquí con el aspecto de China les dije que puede haber un bichito que pueda venir para entre diciembre y el principio del año, ¿ok? Podría irme tan rápido como hasta marzo o abril, ¿ok? De que viene otro tipo de nueva cepa entre ese tiempo viniendo de China, ¿ok? Mientras tanto, ¿cómo se dice? Va a ser, ¿cómo se dice? Un aspecto de autocastigo y lo hace así mientras está creando unas alianzas bastante dudosas. Mientras tanto, Rusia se va a expandir en territorio, se va a, ¿cómo se dice?, a tomar muchas opciones, ¿cómo se dice?, en forma de juego, pero también va a estar controlando la gente financieramente, como también va a ser experimentar anuncios de nuevas hallazgos, nuevas investigaciones. O sea que Rusia se puede expandir grandemente en referencia a la tecnología como también en el control de su propia gente en los próximos meses. ¿Cuándo esto puede pasar para Rusia a principio de año también igualmente? So que yo me iría tan lejos como el aspecto de principio de año hasta junio del año que viene, en que Rusia va a estar resplandeciendo por cuenta de todo este tipo de cosas que estamos hablando aquí. ¿Ok? So que estén muy pendientes, mi gente, que esta gente van a estar haciendo lo suyo ¿cómo se dice?, tras bastidores, mientras que la gente se está preocupando por la distracción que está causando esto de la parte de Israel y Palestina. ¿Ok? Recuerden, honestamente, si nosotros miramos los aspectos de las escrituras de la Biblia, la tercera guerra mundial todavía no llega, ¿ok? Va a haber un tipo de cese, lo puedo decir esto, todavía no llega. La guerra mundial, honestamente, donde se ve siempre va a ser las grandes potencias de China y Rusia, ¿ok?
China y Rusia. Y es por la cuestión de que estas dos potencias se están haciendo de ciertas cosas, poniéndose a la luz repetitivamente, éxitos repetitivamente, aspectos financieros, o sea que se están haciendo más grandes y expandiéndose, mientras que el mundo se está jalándose por los pelos en el otro lado, ¿vale? Mientras tanto, mientras estos juegan al aspecto de su economía y de su propia gente, pues el resto de la gente va a sufrir, ¿entiendes? Por lo tanto, tengan mucho cuidado donde ustedes ponen su atención, ¿vale? No tomen parte en cuestión a juzgar al uno o al otro, en que si uno es bueno o uno es malo, que yo me voy mejor con este o no, no, mire, si ustedes van a coger algo, mejor cojan a Dios, ¿vale? Es la única persona con que ustedes deben realmente tener una alianza, con Dios, no con gobiernos, no con países, no con darle la razón a uno y quitársela a la otra, porque honestamente nadie es dueño de la verdad. Están los factores, está la evidencia, pero realmente la verdad siempre se va a ver desde otro punto, por cada uno, por el hecho de nuestra percepción. ¿Ok? So que tengamos eso mucho en cuenta en referencia a esto. Hemos llegado aquí casi a una hora. En el día de hoy hicimos lecturas sobre Israel y Palestina en su situación y hemos hecho una lectura en cuestión a la ponencia de China como de Rusia. ¿Qué están haciendo estos mientras esta otra gente se está jalando por los pelos? ¿Vale? So que tengan eso en cuenta de que hay distracciones y que tenemos que tener mucha cuenta en donde enfocamos, porque se están creando dos tremendas bestias aquí que en un momento dado van a ser los últimos oponentes entre ellos mismos. ¿Ok? Se están engrandeciendo y enriqueciendo mientras el resto del mundo está preocupado por estas otras ponencias. So que hasta este momento lo que llamamos los dolores de parto, ¿ok? Gritos de guerra. Vamos a ver con Israel, vamos a ver un ataque aéreo como nunca antes se ha visto, ¿ok? En los próximos 9 días y va a haber algunos eventos que puedan pasar de aquí hasta noviembre 21 cuando cambia el hemisferio norte de otoño a invierno, ¿ok? En mi aspecto de clarividente yo veo que las navidades van a ser bien apagadas, no veo electricidad funcionando en los días de Navidad, porque te digo, mientras estuve haciendo esta lectura, lo que vi fueron las calles con adornos de Navidad, pero ninguna luz, todo apagado, ¿ok? Todo apagado, nadie en la calle, ¿ok? So que me da la impresión de que las Navidades o el tiempo de diciembre puede ser que nosotros no tengamos electricidad o que simplemente haya algo que no se vea a la luz en estos momentos. Pero eso fue lo primero que vi, ¿vale? En referencia al aspecto clarividente. Muy bien. So, en el día de hoy, repito de nuevo, hicimos 4 lecturas de 3x3. Israel, Palestina, China y Rusia. ¿Ok? La próxima vez que nos veamos, vamos a ver las elecciones de Argentina que se avecinan, si no me equivoco, el 22 o el 23 de octubre. ¿Ok? So que la próxima vez que nos veamos, vamos a hacer una lectura sobre qué van a pasar en estas elecciones de Argentina. Y créanme que no voy a estar buscando ganador, ¿vale? No quiero que me digan, que si va a ganar Milei, que si va a ganar el otro. No. Ya eso lo hemos hecho antes. Yo lo que quiero ver con las lecturas que vamos a hacer en cuestión de Argentina es qué va a tomar pie en el día de las elecciones y después de las elecciones. ¿Por qué? Porque el hecho es que independientemente de quién suba al poder, nosotros tenemos que ver un poquito más al futuro de qué les espera a este país. Muy bien. So que les doy las gracias a todos los que me han estado observando en el día de hoy. A tanto en YouTube, Telegram y también el grupo Escuela. Vamos a seguir haciendo este tipo de prácticas a nivel mundial por todas las cosas que están pasando. Y recuerden que todo esto es una práctica del Lenormand, ¿vale? Una práctica del Lenormand con las cartas Lenormand en que estamos codificando las cartas en cuestión a países y usamos igualmente el concepto y el sistema Lenormand junto con percepciones en cuestión a las cartas como las estamos codificando. Todas las cartas pues tienen aspectos de países y he dado esa lista varias veces
en el grupo, so que no lo voy a repetir de nuevo, pero esto es simplemente una práctica Lenormand que se ha hecho precisamente hoy, viernes 13 de octubre del 2023, a la víspera de el eclipse anular de mañana 14 de octubre, que se le considera el anillo de fuego, ¿vale? So que pónganse las pilas, mi gente, hagan reflexión interior, hagan paz con el resto de las personas alrededor de ustedes, estén en paz igualmente. No, tenemos que estar preparados, pero no estar preparados en temor, sino preparados en fe, ¿vale? De que todo esto pasará, ¿vale? So que gracias a todos ustedes por estar aquí conmigo. Me quedo con la gente de Telegram. So nos veremos hasta la próxima, y la próxima vez que nos veamos vamos a estar haciendo lecturas sobre las elecciones que vienen de Argentina alrededor del 22 o el 23 de octubre, porque van a estar calientitas igualmente. So, vamos a ver qué va a pasar durante las elecciones y después de las elecciones. ¿Ok? So, un beso para todos ustedes, que el Señor los bendiga y nos veremos próximamente. Crack it.